hombre mayor creyó que su hijo adoptivo lo llevaba a un asilo, pero entonces, don Anselmo siempre había sido un hombre de principios firmes y corazón generoso. Había trabajado toda su vida en el campo, cultivando la tierra y levantando una familia que en sus mejores días era motivo de orgullo. Tenía 3 hijos de sangre, Alberto, Clara y Jaime, quienes durante su infancia parecían ser su mayor alegría. Pero la vida, como suele hacer, tomó giros inesperados. La tragedia llegó una fría tarde de diciembre, hace más de 40 años. Anselmo había ido al pueblo vecino a comprar semillas cuando escuchó los gritos. Se acercó y, en un callejón oscuro, encontró a un niño pequeño, no mayor de 5 años, sentado en el suelo, abrazándose las rodillas. Estaba cubierto de harapos y sucio, con los ojos llenos de lágrimas, pero fue el miedo en su mirada lo que le rompió el corazón. «¿Qué haces aquí solo, pequeño?», preguntó Anselmo, agachándose a su lado. El niño, demasiado asustado para responder, simplemente lo miró, como si dudara que alguien pudiera ser amable con él. Con el tiempo, Anselmo supo que se llamaba Luis y que había sido abandonado por su madre hacía meses. Nadie sabía de dónde había venido ni quién era su padre. Anselmo no pudo dejarlo allí. Aunque ya tenía una familia que mantener, su instinto paternal le dictó que ese niño merecía una oportunidad. Contra los consejos de amigos y conocidos, decidió llevarlo a su casa. Dios proveerá, pensó, mientras cargaba al pequeño Luis en sus brazos. Los primeros días no fueron fáciles. Sus propios hijos no entendían por qué su padre había traído a un extraño a casa. Clara, la mayor, protestó diciendo que no necesitaban más bocas que alimentar, mientras Alberto y Jaime lo ignoraban por completo. Sin embargo, la bondad de Anselmo fue ganando el corazón del niño, quien poco a poco empezó a confiar en él. Con el tiempo, Luis se convirtió en parte de la familia, aunque nunca fue tratado del todo igual que los hijos de sangre. Anselmo, sin embargo, siempre se aseguró de que tuviera lo necesario: comida, ropa y educación. Aunque los demás lo miraran como un extraño, él veía en Luis algo especial, algo que los demás no entendían. Era el único que siempre estaba dispuesto a ayudarlo en el campo, el único que lo escuchaba cuando contaba sus historias de juventud. A medida que los años pasaron, las cosas comenzaron a cambiar. Los hijos de sangre crecieron y, como suele suceder, las responsabilidades familiares empezaron a pesarles. Alberto, el mayor, se mudó a la ciudad y visitaba solo en ocasiones especiales. Clara se casó y poco a poco dejó de llamar. Jaime, el menor, fue el más distante, siempre buscando excusas para evitar el contacto. Luis, en cambio, nunca se fue. Se convirtió en el pilar de apoyo de Anselmo. Cuando los años le empezaron a pesar al viejo hombre, Luis estuvo allí para cargar con el trabajo más pesado, para cuidarlo cuando la salud flaqueaba. Aunque no compartían la misma sangre, el lazo entre ellos era inquebrantable. Un día, Anselmo, ya envejecido y con las manos temblorosas, miró a Luis mientras éste reparaba una cerca. El joven hombre, ahora de unos 30 años, estaba lleno de energía, pero había algo en su mirada que recordaba al niño que encontró en aquel callejón. Fue en ese momento que Anselmo sintió un orgullo que no había sentido con ninguno de sus otros hijos. Este muchacho, aunque no sea mi carne, es más hijo mío que los otros, pensó, mientras un sentimiento de gratitud lo invadía. La relación entre ellos creció aún más fuerte en los años que siguieron. Luis nunca pidió nada a cambio, aunque Anselmo siempre intentó compensarlo de alguna forma. Sin embargo, en el fondo, el viejo no podía evitar preguntarse si algún día Luis también lo dejaría. Era un miedo que lo carcomía en silencio, un temor que nunca se atrevió a expresar. Y así, la vida continuaba para ambos. Los demás hijos de Anselmo apenas llamaban o visitaban. A veces enviaban un regalo en Navidad, una tarjeta de cumpleaños, pero nada más. Luis, en cambio, estaba allí todos los días, asegurándose de que su padre tuviera lo que necesitaba. Sin saberlo, Luis había llenado un vacío que Anselmo ni siquiera sabía que existía. Pero había algo en el corazón de Anselmo que lo inquietaba últimamente, un presentimiento que no podía sacudirse. Quizás era la edad, o quizás eran las historias que escuchaba de otros ancianos en el pueblo, abandonados en asilos por sus propias familias. Aunque confiaba en Luis, no podía evitar que esa sombra se colara en sus pensamientos. Con los años, Luis se había convertido no solo en la mano derecha de Anselmo, sino también en su compañía más fiel. Para el resto del pueblo, era un joven admirable. Ese muchacho tiene un corazón de oro,
decían algunos vecinos cuando lo veían cargando sacos de maíz o empujando la silla de ruedas de su padre adoptivo por el sendero que llevaba a la iglesia. Sin embargo, para Luis, cuidar de Anselmo no era solo una obligación. Lo veía como un acto de amor, una forma de devolverle todo lo que él había hecho por él desde aquel día en que lo recogió del callejón. Aunque nunca lo dijo en voz alta, Anselmo era el único padre que había conocido, el único que se preocupó por él cuando el mundo entero le dio la espalda. Pero el peso de los años no perdona, y Anselmo, que una vez fue un hombre fuerte y vigoroso, comenzó a deteriorarse rápidamente. Su espalda se encorvó, sus manos temblaban y su vista ya no era la misma. Aunque intentaba mantenerse activo, su cuerpo ya no respondía como antes. A veces, durante las noches más frías, se quedaba despierto en la cama mirando el techo, recordando los días en que corría por los campos con sus hijos pequeños. Esos recuerdos, que alguna vez le daban alegría, ahora le producían una punzada de tristeza. ¿Dónde estaban sus hijos ahora? ¿Por qué solo Luis seguía a su lado? Un día, mientras ambos estaban sentados bajo la sombra del gran árbol de mango en el patio, Anselmo no pudo evitar sacar el tema. Luis, dime la verdad, ¿alguna vez te has arrepentido de quedarte aquí conmigo?, preguntó, con la voz quebrada por la duda. Luis, que estaba pelando una naranja, levantó la mirada sorprendido. ¿Por qué me preguntas eso, papá?, respondió, llamándolo como siempre lo hacía desde niño. Anselmo notó cómo sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y dolor, como si esas palabras fueran un golpe inesperado. Porque, no quiero ser una carga para ti. Mira, los años no me han tratado bien, y sé que mereces una vida mejor, una vida sin tener que preocuparte por un viejo como yo, continuó Anselmo, esforzándose por mantener la compostura. Era difícil admitir sus miedos, pero sentía que necesitaba ser honesto. Luis soltó un suspiro profundo y dejó la naranja a un lado. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, y habló con una seriedad que Anselmo no había visto en él desde hacía mucho tiempo. Papá, no eres una carga para mí. Si estoy aquí, es porque quiero estarlo. Tú me diste un hogar cuando nadie más lo hizo. Me diste una familia cuando no tenía nada. ¿Cómo podría arrepentirme de estar contigo?, dijo, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. A pesar de sus palabras, Anselmo no podía evitar sentirse inquieto. Había algo en su interior, un miedo que no podía explicar, una sensación de que todo podría cambiar de un momento a otro. Aunque confiaba en Luis más que en nadie, su mente volvía una y otra vez a los casos que había escuchado en el pueblo, hijos que abandonaban a sus padres en asilos, lugares donde los ancianos eran olvidados y relegados a esperar el final en soledad. No ayudaba que, últimamente, Luis estuviera más callado de lo habitual. Aunque seguía siendo cariñoso y atento, parecía distraído, como si algo lo preocupara. Anselmo lo notaba cuando, después de la cena, Luis se quedaba sentado en la mesa, mirando el fuego de la estufa con la mente en otro lugar. O cuando recibía llamadas en voz baja y salía al patio para hablar sin que su padre pudiera escuchar. Una noche, mientras se preparaban para dormir, Anselmo decidió confrontarlo. Luis, hijo, ¿hay algo que no me estás diciendo?, preguntó desde su cama. Luis, que estaba arreglando una vieja lámpara, tardó unos segundos en responder. No, papá, todo está bien, dijo finalmente, pero su tono no convenció a Anselmo. Sabía que Luis era honesto por naturaleza, pero también sabía que, cuando quería protegerlo de algo, podía ser reservado. Los días pasaron, y la inquietud de Anselmo creció. Aunque trataba de no mostrarlo, comenzó a observar a Luis con más detenimiento, buscando pistas en su comportamiento. ¿Por qué había comprado nuevas herramientas la semana pasada? ¿Y por qué pasaba tanto tiempo en el pueblo últimamente? Anselmo no era tonto, sabía que algo estaba pasando, pero no quería presionar demasiado. Temía que, al hacerlo, pudiera descubrir algo que no estaba listo para enfrentar. Una tarde, mientras ambos caminaban por el jardín, Anselmo notó que Luis estaba especialmente callado. Luis, sé que algo te está molestando. Por favor, dime qué es. Ya soy viejo, pero no soy ciego, dijo con una leve sonrisa, tratando de aliviar la tensión. Luis se detuvo y miró a su padre. Parecía debatirse entre hablar o guardar silencio, como si las palabras que tenía en mente fueran demasiado difíciles de pronunciar. Finalmente, suspiró y dijo, «Papá, hay algo que quiero mostrarte. Pero, confía en mí, ¿sí?» Anselmo sintió que su corazón se aceleraba. No sabía qué esperar, pero asintió, dispuesto a seguir a su hijo. Mientras caminaban hacia el auto,
no pudo evitar que una oleada de pensamientos lo invadiera. ¿Qué era lo que Luis quería mostrarle? ¿Por qué había tanto misterio en sus palabras? Subieron al auto en silencio, y Anselmo notó que las manos de Luis temblaban ligeramente en el volante. Mientras el motor rugía suavemente y el paisaje familiar comenzaba a desaparecer por la ventanilla, Anselmo no podía sacudirse la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. El auto avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando una ligera nube de polvo que flotaba en el aire antes de desaparecer. Anselmo miraba por la ventanilla, tratando de reconocer el paisaje. Había pasado por esas rutas muchas veces a lo largo de su vida, pero ahora, con los años encima y la memoria más frágil, las cosas no parecían tan claras. Había algo en el aire, algo que lo inquietaba profundamente. Tal vez era el silencio de Luis, quien usualmente llenaba los trayectos con historias o bromas ligeras, pero que ahora parecía sumido en un mundo de pensamientos que no compartía. «Luis, ¿hacia dónde vamos?», preguntó Anselmo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más tranquila de lo que realmente se sentía. No quería mostrar nerviosismo, aunque su corazón latía con fuerza. Luis, con los ojos fijos en el camino, respondió sin mirarlo: «Solo un lugar, papá. Te va a gustar, ya verás». Su tono era amable, pero contenía una seriedad que Anselmo no pudo ignorar. Mientras el auto seguía avanzando, la mente de Anselmo comenzó a divagar. Recordaba los días en que Luis, siendo apenas un adolescente, lo acompañaba en los campos. Siempre había algo especial en el muchacho, una disposición para el trabajo, pero también una sensibilidad que rara vez se veía en los jóvenes de esa edad. Luis nunca se quejaba, ni siquiera en los días más duros, cuando el sol abrasador hacía que los hombres adultos abandonaran las herramientas para buscar sombra. Anselmo siempre pensó que eso era un reflejo del hambre y la miseria de la que había escapado. Había en él una gratitud silenciosa, una forma de decir gracias sin palabras. Sin embargo, esos recuerdos no bastaban para calmar las dudas que lo asaltaban ahora. Desde que comenzó a notar ciertos cambios en el comportamiento de Luis, Anselmo no podía evitar pensar en lo peor. Los relatos de otros ancianos en el pueblo volvían a su mente, hijos que, cansados de la carga que representaban sus padres, encontraban maneras de alejarlos de sus vidas. Aunque confiaba en Luis más que en nadie, el miedo se había convertido en un inquilino permanente en su corazón. «Papá, ¿te acuerdas de aquella vez que me enseñaste a sembrar maíz por primera vez?», preguntó Luis de repente, rompiendo el silencio con una pregunta que lo tomó por sorpresa. Anselmo lo miró, desconcertado. «Claro que me acuerdo. Te pusiste todo cubierto de tierra porque te emocionaste demasiado cavando los surcos». «Nunca había visto a un muchacho disfrutar tanto algo tan simple como plantar una semilla», respondió, dejando escapar una risa suave. Luis sonrió, pero su expresión seguía siendo algo melancólica. «Esa fue la primera vez que sentí que realmente pertenecía a algún lugar, ¿sabes? Hasta entonces, siempre pensaba que iba a ser como un árbol sin raíces, alguien que simplemente va de un lado a otro sin quedarse en ninguna parte. Pero tú me diste raíces, papá». Anselmo sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Quería responder, pero no encontró las palabras correctas. ¿Cómo expresar lo que significaba para el que Luis reconociera ese esfuerzo, que entendiera lo que había tratado de hacer por él desde aquel día en el callejón? El auto se detuvo abruptamente, sacando a Anselmo de sus pensamientos. Miró a su alrededor y vio que estaban frente a un edificio que no reconocía. Era sencillo, pintado de un blanco desgastado, con un jardín modesto al frente y unas cuantas sillas en el porche. Había algo en el lugar que lo hizo sentir incómodo, aunque no podía precisar exactamente qué era. Luis apagó el motor y bajó del auto sin decir una palabra. Dio la vuelta y abrió la puerta del lado de Anselmo, extendiéndole la mano para ayudarlo a salir. «Ven, papá. Quiero que veas algo», dijo con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, aunque Anselmo podía notar cierta tensión en su rostro. El anciano tomó la mano de su hijo adoptivo y bajó con cuidado, apoyándose en su bastón. Su mente estaba llena de preguntas, pero decidió no hacerlas todavía. Quería ver a dónde lo llevaba todo esto antes de sacar conclusiones. Caminaron hacia la entrada del edificio, y Luis tocó la puerta suavemente. Pasaron unos segundos antes de que una mujer joven, de aspecto amable, abriera la puerta. Llevaba un uniforme sencillo y una placa con su nombre, Marta. Saludó a Luis con familiaridad y luego miró a Anselmo con una sonrisa cálida. «Así que este es el famoso don Anselmo. Es un placer conocerlo», dijo. Anselmo, confundido, miró a Luis,
buscando una explicación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque sentía que el pecho se le apretaba con cada segundo que pasaba. Solo confía en mí, papá. No te preocupes, respondió Luis, colocando una mano en su hombro. Entraron al edificio, y Anselmo se encontró en un salón amplio, decorado con muebles sencillos pero acogedores. Las paredes estaban adornadas con fotografías de paisajes y cuadros pintados a mano, y había un olor suave a café recién hecho. En una esquina, un grupo de ancianos conversaba animadamente, mientras otros leían libros o jugaban a las cartas. Todo el lugar tenía un ambiente sorprendentemente cálido, pero eso no aliviaba las sospechas de Anselmo. Luis, dime la verdad, ¿qué hacemos aquí?, preguntó finalmente, con un tono más firme. Luis se giró hacia él, y por un momento, Anselmo vio algo en su mirada que no pudo descifrar. ¿Era culpa? ¿Era preocupación? ¿O tal vez ambas cosas? Luis tomó aire, como si estuviera preparándose para decir algo importante, pero justo cuando abrió la boca, Marta los interrumpió. Don Anselmo, ¿le gustaría un café? Tenemos uno de los mejores de la región, dijo, con un entusiasmo que parecía fuera de lugar para el momento. Anselmo negó con la cabeza, sin apartar la vista de Luis. Gracias, pero quiero respuestas, no café, respondió, su tono más severo de lo habitual. Podía sentir que algo grande estaba a punto de revelarse, pero no sabía si estaba listo para escucharlo. Luis volvió a suspirar y colocó una mano en el hombro de su padre. Papá, todo esto tiene un propósito. Pero necesito que confíes en mí un poco más. Todo te lo explicaré, lo prometo, dijo, mientras lo guiaba hacia una pequeña sala al fondo. Anselmo, aunque dudoso, decidió seguirlo. Sentía que las respuestas que buscaba estaban a solo unos pasos de distancia, pero también tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Anselmo caminó lentamente, apoyándose en su bastón, mientras Luis lo guiaba hacia aquella pequeña sala al fondo del edificio. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, no solo por su edad, sino también por la incertidumbre que lo consumía. El lugar, aunque cálido y acogedor, seguía generándole una incomodidad que no podía explicar. No era el edificio en sí, sino la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar todo lo que creía saber. Luis abrió la puerta de la sala y lo invitó a pasar primero. Era un cuarto sencillo, con una mesa redonda en el centro, 2 sillas y una ventana que daba al jardín trasero del edificio. Desde allí, Anselmo pudo ver a un grupo de personas mayores disfrutando del sol, algunos paseando de la mano y otros simplemente charlando mientras observaban las flores. Había algo tranquilizador en la escena, pero también despertaba preguntas. Luis tomó asiento frente a él, cruzando las manos sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, Anselmo vio una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. Antes de que pudiera decir algo, Luis habló primero. Papá, sé que todo esto te parece extraño, y lo entiendo. Pero hay cosas que he estado pensando y planeando durante mucho tiempo, cosas que no sabía cómo explicarte antes, dijo, su voz firme, pero cargada de emoción. Anselmo lo miró fijamente, su rostro endurecido. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué este lugar? ¿Qué es lo que estás tramando, Luis?, preguntó con un tono que revelaba tanto su preocupación como su enfado contenido. Luis respiró hondo, como si estuviera preparando las palabras correctas. Papá, este lugar no es lo que parece. Quiero que lo veas por lo que realmente es, no por las ideas que todos tenemos de lugares como este, dijo, señalando con un leve gesto hacia el jardín. Este no es un asilo común. Es algo más. Algo que he estado pensando como una posibilidad para ti, pero no porque quiera deshacerme de ti, sino porque quiero lo mejor para ti. Las palabras de Luis cayeron como un balde de agua fría sobre Anselmo. Una posibilidad para mí, repitió, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más grande. ¿Estás diciendo que crees que yo debería estar aquí, que no soy capaz de vivir en mi propia casa? Luis negó rápidamente, levantando las manos como para calmarlo. No es eso, papá, por favor escúchame. Sé que estás cansado, que hay días en los que el trabajo, incluso las cosas más simples, se hacen más difíciles. Yo he tratado de estar contigo en todo momento, pero también sé que no puedo hacer todo por ti. Este lugar podría ser una ayuda para ambos. Anselmo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Ayuda? ¿Es eso lo que crees que necesito? ¿Crees que soy una carga para ti?, preguntó, con una mezcla de dolor y rabia. Las palabras de Luis, aunque dichas con buenas intenciones, lo hirieron profundamente. Luis se inclinó hacia adelante,
colocando una mano sobre la de su padre. No eres una carga, papá. Nunca lo has sido. Pero quiero que veas algo antes de sacar conclusiones. Quiero que hables con alguien. Antes de que Anselmo pudiera protestar, la puerta se abrió suavemente y entró Marta, la mujer que los había recibido. Llevaba una carpeta en las manos y una sonrisa que parecía querer disipar la tensión en el ambiente. Don Anselmo, sé que tiene muchas preguntas, y estoy aquí para ayudar a responderlas. Pero antes de eso, me permitiría contarle un poco sobre este lugar. Anselmo, aún receloso, asintió lentamente. Si bien estaba molesto con Luis, no podía ignorar la curiosidad que comenzaba a despertarse en su interior. Marta se sentó junto a ellos y abrió la carpeta, mostrando fotografías y documentos. Este lugar no es un asilo, don Anselmo, comenzó Marta. Es un centro de convivencia para personas mayores. Aquí no vienen a ser olvidados ni a quedarse encerrados en habitaciones. Este es un espacio donde pueden continuar sus vidas, rodeados de otras personas de su edad, participando en actividades, aprendiendo cosas nuevas y, sobre todo, encontrando compañía. Anselmo arqueó una ceja, todavía escéptico. ¿Y qué diferencia hay entre eso y un asilo?, preguntó con un tono cortante. Marta sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. La diferencia está en la intención, don Anselmo. Aquí, nadie viene a abandonar a nadie. Las personas que llegan a este lugar lo hacen por decisión propia, porque quieren estar en un entorno que les ofrezca apoyo y nuevas experiencias. Pero no están obligados a quedarse todo el tiempo. Pueden ir y venir, visitar a sus familias, mantener su independencia. Luis intervino en ese momento, con la voz cargada de emoción. Papá, he pasado semanas viniendo aquí, hablando con Marta y con las personas que viven aquí. Quería asegurarme de que este lugar fuera realmente lo que dicen. Y, honestamente, nunca he visto un lugar tan lleno de vida como este. Anselmo lo miró, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. La rabia inicial comenzaba a disiparse, pero todavía quedaba una gran dosis de duda. ¿Y qué esperas que haga con toda esta información, Luis? Que simplemente acepte que necesitas ayuda para cuidar de mí. Luis negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. No, papá. Lo único que quiero es que veas esto como una opción, no como una imposición. Quiero que tengas lo mejor, y si eso significa quedarte en casa conmigo, así será. Pero también quiero que veas que hay otros caminos, otras maneras de vivir tus años sin sentir que todo depende de mí. Marta, al ver el silencio que siguió, aprovechó para añadir algo más. Don Anselmo, no estoy aquí para convencerlo de nada. Solo quiero que sepa que este lugar está aquí si alguna vez lo necesita. Y, mientras tanto, puede venir a conocernos, a participar en las actividades, sin compromiso alguno. Anselmo, todavía procesando todo, miró a Luis. Había algo en su mirada, una mezcla de amor y preocupación, que lo hizo detenerse. ¿Y si realmente Luis solo estaba tratando de ayudarlo? ¿Y si todo esto no era un plan para deshacerse de él, sino una manera de asegurarse de que estuviera bien, incluso cuando Luis no pudiera estar allí? Sin embargo, todavía no estaba listo para aceptar nada. Dame tiempo, Luis. Necesito pensar en todo esto, dijo finalmente, levantándose con dificultad. Luis asintió, colocándole una mano firme en el hombro. Todo el tiempo que necesites, papá. Solo quería que lo conocieras. Mientras salían del edificio, Anselmo sintió que, por primera vez en días, su mente estaba más llena de preguntas que de respuestas. Pero, en el fondo, comenzaba a reconocer algo que no había querido admitir. Quizás, solo quizás, Luis tenía razón. Esa noche, mientras volvían a casa, el silencio en el auto era muy distinto al que los acompañó al llegar. Anselmo iba perdido en sus pensamientos, mirando el paisaje nocturno pasar lentamente por la ventana. Aunque todavía tenía algunas dudas, las palabras de Luis y Marta resonaban en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse si tal vez su hijo tenía un punto. Cuando llegaron a casa, Luis ayudó a Anselmo a bajar del auto. Aunque su padre insistió en que podía hacerlo solo, Luis no se separó de su lado. Lo guió hasta la sala, donde el viejo sillón reclinable de Anselmo parecía llamarlo después de un día tan largo. ¿Quieres cenar algo, papá?, preguntó Luis, encendiendo las luces y yendo directo a la cocina. Anselmo negó con la cabeza, sonriendo levemente. No, hijo. Creo que solo quiero sentarme un rato. Hoy ha sido mucho para procesar, respondió,
apoyándose en su bastón mientras se acomodaba en el sillón. Luis apareció poco después con 2 tazas de té caliente y se sentó en el sillón frente a su padre. Papá, sé que todo esto fue inesperado, pero quiero que sepas algo. No importa lo que decidas, yo siempre estaré aquí para ti. No te estoy llevando a ningún lado donde no quieras estar. Lo único que quiero es que tengas la mejor vida posible. Las palabras de Luis calaron hondo en Anselmo. Lo miró fijamente, y por primera vez en el día, sintió que las barreras que había construido comenzaban a caer. Luis, sé que a veces puedo ser un viejo testarudo, pero quiero que sepas que estoy agradecido. No solo por lo que haces por mí, sino por quién eres. De todos mis hijos, tú eres el que más cerca he tenido siempre. Luis se quedó en silencio, asimilando esas palabras. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero su sonrisa era sincera. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. Los días siguientes transcurrieron con cierta normalidad, aunque Anselmo notaba pequeños cambios en Luis. Ahora parecía más relajado, menos tenso, como si haber tenido esa conversación hubiera quitado un peso de sus hombros. Aún así, el tema del centro de convivencia seguía rondando en la mente de Anselmo. ¿Y si Luis realmente tenía razón? ¿Y si, en lugar de verlo como un lugar para dejarlo, podía ser una oportunidad para ambos? Una semana después, Luis se acercó a Anselmo mientras éste estaba en el jardín, cuidando de sus plantas. Papá, he estado pensando, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta este fin de semana? Hay algo más que quiero mostrarte, dijo, con un tono más ligero que la última vez. Anselmo arqueó una ceja, pero no pudo evitar sonreír. ¿Otra sorpresa? Espero que no sea otro lugar para convencerme de algo, bromeó. Luis soltó una carcajada. Nada de eso. Esta vez es algo que sé que te gustará. Cuando llegó el fin de semana, Luis condujo hacia un lugar que Anselmo no reconocía al principio. Pero a medida que avanzaban, notó algo diferente: árboles altos y frondosos, el sonido de pájaros y un río que serpenteaba junto al camino. Finalmente, llegaron a un parque natural, lleno de senderos, bancas y una pequeña cabaña que servía como cafetería. ¿Qué es este lugar, Luis?, preguntó Anselmo, maravillado. Luis sonrió mientras sacaba una canasta de picnic del auto. Es un parque comunitario cerca del centro de convivencia. Pensé que podríamos pasar el día aquí, respirar aire fresco y, bueno, disfrutar un poco. Anselmo estaba sorprendido, pero también emocionado. Hacía años que no salía a un lugar así, y la idea de pasar tiempo con su hijo en ese entorno lo llenó de alegría. Pasaron la tarde explorando los senderos, sentándose junto al río y compartiendo historias de la juventud de Anselmo. Incluso Luis logró convencerlo de intentar un pequeño paseo en bote, algo que Anselmo no hacía desde que era un joven campesino. Esa tarde se convirtió en una de las más felices que habían compartido en mucho tiempo. Anselmo se dio cuenta de que, aunque su vida estaba llena de recuerdos y raíces en su hogar, también había espacio para nuevas experiencias, para momentos que le recordaran lo vivo que todavía estaba. Al volver a casa esa noche, Anselmo se sintió rejuvenecido, como si el día hubiera borrado años de preocupaciones. Antes de irse a dormir, se giró hacia Luis y le dijo: «Hijo, gracias. No solo por hoy, sino por todo. Me has mostrado que aún hay mucho por disfrutar». Luis sonrió y respondió: «Papá, no se trata de cambiar tu vida. Se trata de añadirle más momentos como este. Lo que quiero es que cada día que pase sea especial, ya sea aquí en casa, en un parque o en el centro que visitamos. Donde tú te sientas feliz, yo también lo estaré». Anselmo asintió, con una paz que no había sentido en años. Ahora entendía que Luis no buscaba abandonarlo, sino cuidarlo de una manera que le permitiera seguir siendo el mismo. Y eso, para Anselmo, significaba el mundo. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente por nuestros padres o abuelos en su vejez? Me encantaría saber qué piensas, porque cada experiencia es única y valiosa. Cuéntamelo en los comentarios, estaré leyendo cada uno.